Eh, Primero, darte las gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Situación complicada cuando uno ve a todos los sectores productivos, sobre todo los exportadores, que es el modelo de nosotros es un modelo exportador, eh, con una situación tan compleja, ¿verdad? Todas las materias primas aumentaron de precio, todos los servicios públicos aumentaron de precio, eh, toda la economía no ha tenido, o sea, un reflejo la revaluación del colón no ha tenido un reflejo en los costos para el sector productivo, básicamente, ¿verdad? Ujú. Sí, para el sector importador de vehículos posiblemente y otros productos que vienen del exterior. Hay una competencia también muy desleal, porque no puede uno mejorar la productividad y la competitividad para poder, en un mundo globalizado, enfrentársele a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso va no solo con la zona franca, sino que va también con el sector nacional, ¿verdad? Con la industria nacional, con todos los que tenemos que lidiar aquí eh, Ujú. contra las importaciones, ¿verdad? Porque aquí como Sí. que de un momento a otro se encareció todo y se redujo los aranceles, pongámoslo así, para entrar a este mercado. Pero bueno, eh, hay distintas teorías, la mayoría son de que el Banco Central no tuvo, no, no actuó cuando tenía que actuar y actuó muy rápido para aumentar la tasa de política monetaria y controlar la inflación, pero cuando hubo que una situación de mejora de la inflación, no comenzó a hacer las reducciones a tiempo y entonces se aumentó la cantidad de dólares que no hemos exportado más que otros años. O sea, las exportaciones se mantienen muy parecidas, ¿verdad? No, el turismo no ha crecido tanto como para decir uno que eso va a aumentar la oferta de dólares diametralmente. Sí. o- pero bueno, ya te lo pongo ahí para que vos sos el experto. Yo soy apenas un alumno tuyo. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Aprecio mucho ese concepto. Ojalá fuera cierto, Sí, así como lo son estás. muchos años de conocernos y vos siempre fuiste un gran. eh, Cuando yo estuve en la Cámara de Industrias estaba muy cerca mío Ujú. y hicimos mucha cosa juntos. Sí, Pero esta es una situación complicadísima, ¿va? sí, Y se necesita un reflejo rápido. No es que vamos a esperar un año más para hacer las correcciones, ¿verdad? sí, claro. Sí. Bueno, como bien lo decís, lo que vamos a conversar hoy es un poquito sobre lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, en el tipo de cambio, y Correcto. especialmente en la política cambiaria. Hace, creo que por ahí del 5 de febrero, publiqué yo un artículo al respecto en La Nación, que creo que de alguna manera alborotó el avispero este del tipo de cambio. Y gracias a que don Jorge Guardia, pues, que es miembro de la Junta Directiva del Banco Central, contestó, pues el tema se puso un poco de moda. En ese artículo yo planteaba qué era lo que yo pensaba que estaba ocurriendo en el tipo de cambio y cuáles eran los errores que se habían cometido que nos han conducido a este, que es efectivamente un problema, como decía, en la política cambiaria, cosa que don Jorge Guardia dice que no existe política cambiaria, pero bueno, algunos economistas, bueno, y no economistas dicen, aún la ausencia de política es una política, o sea, lo que se tome
las medidas que se tomen en el campo monetario automáticamente repercuten en el mercado cambiario. En ese artículo yo planteaba como hipótesis principal por la cual el tipo de cambio se derrumbó prácticamente de 695 colones por dólar que creo que tuvo en octubre del año pasado hasta la situación que tenemos en este momento de 516 colones. Eso representa una revaluación de prácticamente un 25% de la moneda en unos pocos meses. Yo no creo que haya un sistema económico que sea capaz de ajustarse a esa velocidad en todo lo que tiene que ver con las relaciones de producción. Entonces, todo eso causa problemas de corto plazo, muchos de los cuales los empresarios pueden sobrevivirlos y llevarlos a la espera de que se va a componer pronto, pero entre más tiempo dure, como dijiste muy bien, eso va a causar daños que pueden ser irreparables en nuestro modelo económico. El modelo económico que tenemos nosotros actualmente, que es el modelo de sustitución el modelo de fomento de las exportaciones, se inició en el año 1982 como sustitución del viejo modelo de sustitución de importaciones. Entonces, ese modelo nos ha costado ya casi 42 años de estarlo implementando, de tenerlo en funcionamiento, ha creado una estructura económica muy sólida que, bueno, ha tenido un éxito muy interesante en el sentido que pasamos de exportar 5 o 6 productos, que era lo que exportábamos antes, a exportar casi 400 o más productos, ¿ya? Una diversificación muy importante, lo cual es un logro porque eso nos expone mucho menos a los shocks externos. Bueno, en ese artículo que te menciono, lo que yo planteaba era que, según mi punto de vista, había un error muy importante cometido principalmente por el Ministerio de Hacienda en el sentido de buscar financiamiento externo para pagar sueldos y salarios de la administración pública. Eso que antes se veía como un pecado capital, pecado imperdonable, que era intentar usar recursos externos para financiar gastos locales. Resulta que de un momento a otro todo el mundo lo aceptó. Yo recuerdo en los tiempos de don Helio Fallas, en la administración de don Luis Guillermo Solís, que empezó a plantear la idea de que había que endeudarse en el exterior porque salía más barato. Decía, claro, las tasas de interés en el exterior en aquel momento eran más bajas que las tasas de interés internamente. A mí como que eso me sonaba como al perro mordiéndose la cola, porque precisamente las tasas de interés internas estaban tan altas por culpa del Banco Central y por culpa del propio Ministerio de Hacienda. Y posteriormente esa política o esa sugerencia de endeudarse en el exterior resulta que se cambió por algo que decían, nos vamos a endeudar en el exterior, pero no para financiar gastos. Lo que vamos a hacer es financiarnos en el exterior para sustituir deuda cara por deuda barata. Lo que la gente entendía con eso, y yo supongo que los diputados también entendían con eso, es que esos dólares ni siquiera iban a entrar al país, sino que se iban a utilizar para pagar deudas que teníamos a tasas muy altas, a tasas más baratas. Bueno, en ese esquema simplista, eso parecía razonable, pero cualquiera que analizara eso con un poquito de objetividad se daría cuenta que eso no era posible y que muy probablemente lo que íbamos a hacer era traer un montón de dólares al país que los íbamos a
colonizar, es decir, los íbamos a transformar a colones y que eso nos iba a causar problemas cambiarios. Nada más para recordar, antes era prohibido totalmente traer dólares para financiar gastos corrientes. Yo recuerdo incluso gastos de capital. Yo recuerdo cuando en el pasado los organismos internacionales y los gobiernos que le prestaban al gobierno de Costa Rica, siempre para cualquier proyecto exigían una contrapartida en colones. Decían, no, mire, nosotros les vamos a financiar a ustedes todo lo que significa gastos que van a realizar en el exterior, importación de maquinaria, importación de equipos, etcétera. Pero no les vamos a financiar ni salarios ni les vamos a financiar otros gastos que realicen internamente. Bueno, ¿por qué era eso? Bueno, porque se sabía que el país esos gastos los realiza en colones, no los realiza en dólares. Y consecuentemente, si esos dólares se traen al país, empiezan a causar problemas en el mercado cambiario. En aquel entonces operábamos con tipos de cambio fijo. Entonces, lo que eso nos causaba no era variaciones en el tipo de cambio, sino que lo que nos causaba era desequilibrios en la balanza de pagos. Resulta que nuestras importaciones se disparaban, las exportaciones no crecían y consecuentemente el déficit comercial externo aumentaba. Posteriormente se dijo que bueno, que vamos a importar esos dólares, pero para pagar, como dijimos antes, deuda externa. Entonces, si eso fuera cierto, entonces esos dólares ni siquiera se traían al país, sino que directamente se utilizaban para financiar deuda externa. Eso no causa problemas en el sistema cambiario. Pero nada de eso sucedió. Se trajeron los dólares, se cambiaron a colones y ahí es donde empezaron los problemas. ¿Qué problemas tenemos con una revaluación del tipo de cambio? Hay gente que no ve problema en eso. Dice, no, eso es muy bueno porque entonces eso significa que las importaciones nos van a salir mucho más baratas. ¿Ah? Entonces vamos a empezar a importar, vamos a tener que pagar menos colones por cada dólar y entonces los combustibles y entonces la maquinaria y equipo, entonces los bienes importados nos salen más baratos. Eso favorece a la gente. Y además de eso, hay un efecto colateral que también muchos creen que es bueno, que es que afecta la inflación. Más bien entonces, lo que hace el hecho de que se abarate el tipo de cambio es que al bajar de precio una cantidad de productos, estos se vuelven más baratos y entonces el índice de precios empieza a caer. Y entonces vemos el fenómeno que hemos estado viendo en los últimos 7, 8 meses, de que en vez de inflación lo que tenemos es una deflación. Es decir, que los precios en vez de aumentar han estado disminuyendo. Y hay mucha gente que dice, esto es muy bueno. Sí, pero tengamos cuidado. Ya lo dijiste anteriormente cuando hiciste la introducción, que eso no es tan así como se está mencionando, porque resulta que hay unos bienes que bajan, pero hay otros que no pueden bajar. La estructura de nuestros mercados está hecha para que los precios sean inflexibles a la baja. Empezando, por ejemplo, con el caso de los salarios. Los salarios no pueden bajar. Entonces, los salarios no pueden bajar, los costos de producción internos no pueden bajar. Entonces, pasa lo que hemos estado viendo. Resulta que los bienes de la canasta básica, en vez de estar disminuyendo, lo que vemos es que en su mayoría han estado subiendo. Y eso liderados, entre otras cosas, por los servicios públicos. Los servicios públicos tienen su propia dinámica. Y resulta que los servicios públicos van en aumento. Ya se nos ha anunciado, por ejemplo, que la electricidad para este año va a crecer casi un 15%, en condiciones en que el tipo de cambio sigue y sigue bajando, en que supuestamente la inflación no solo sigue bajando, sino que se ha convertido en deflación, en una disminución de precios. Entonces, eso que vemos como favorable, resulta que hay que ponerle signos de interrogación muy severos, porque no es tan cierto de que tenemos una
de una disminución de todos los precios. Y ya lo mencionaste también, en nuestros mercados hay una cantidad de interferencias monopólicas. Hay empresarios que sí dicen, bueno, ya me bajaron un poco los costos a que yo importaba esos bienes, le voy a bajar un poquito, pero no les bajan lo que efectivamente bajaron esos productos en el exterior. Y eso lo vemos con equipos, maquinaria, con vehículos. Algunos dicen que los vehículos, hay importadores que simplemente mantienen los precios eh, en dólares y con un tipo de cambio viejo, entonces consecuentemente los cobran mucho más caros. Bueno, esos problemas se nos generan con la inflación y eso afecta directamente a la gente. Y bueno, hay algunos que dicen, bueno, pero también hay un beneficio para todos aquellos que tienen deudas en dólares. Esa gente efectivamente se le va a ver disminuidas las cuotas que tiene que pagar. Bueno, y eso es cierto. La gente que tiene deudas en dólares, resulta que las cuotas se hacen más pequeñas y consecuentemente tienen que pagar menos en colones. Si gana colones, Sí, porque si sí, gana bueno, dólares no queda igual. bueno, si ganan dólares, se perjudica por el lado de los dólares, Por se el lado de los beneficia por el lado ingresos, de la disminución. En colones está ganando, pero en dólares está quedando igual. sí, porque Pero hay un... hasta eso tiene problemas, porque recordad que los préstamos en dólares, mucha gente los prefiere porque las tasas de interés en dólares más son más bajas. baratas que las tasas de interés en colones. Entonces, toda esa gente que se endeudó en dólares, resulta que empezamos a subsidiarla porque les dábamos una tasa de interés más baja por una parte y ahora resulta que las cuotas que tienen que pagar son en dólares. Eso es una práctica que da un mal mensaje. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante la gente va a decir, no, no se vale endeudarme en colones, pagar cuotas más altas y pagar más altos intereses, cuando si yo me endeudo en dólares, entonces al final puede pasar una cosa como esta y entonces salgo ganando. Y como ha sucedido en otras ocasiones que no han sido pocas. Y es que cuando el tipo de cambio empieza a subir, resulta que empezamos a decirle a los diputados, hay que ver cómo hacemos para ayudar a toda la gente que tenía deudas en dólares. Y entonces el Banco Central dice que quiere que la gente se dolarice, pero todos los incentivos son para que la gente más bien se dolarice. Entonces estamos en una situación en donde todas esas ventajas que la gente ve, pues hay que cuestionarse si efectivamente son ventajas. Son cosas que nos causan una ilusión monetaria en el corto plazo, pues en el mediano plazo resulta que empiezan a tener consecuencias. Por ahí he visto en Facebook algunas publicaciones que dicen, es que ahora los ricachones andan buscando a ver si les bajan el tipo de cambio. Bueno, hay que cuestionarse, ¿son los ricachones los que buscan eso? ¿No serán los empresarios? ¿No serán todas aquellas empresas que dan el trabajo a los trabajadores y a la gente de más bajos ingresos? Bueno, efectivamente, si el tipo de cambio le baja para los exportadores, le baja para los importadores, lo cual significa que entonces los bienes que se traen del exterior salen más baratos que los que se producen internamente. Entonces, las empresas exportadoras disminuyen su producción, algunas tienen que cerrar, algunas cierran, como hemos visto recientemente, una empresa bananera que cerró algunas fincas de producción, despidió a 130 trabajadores y en algunos casos las empresas locales simplemente no pueden competir contra los bienes que vienen del exterior. Entonces también dejan de producir. ¿Qué significa eso? Bueno, reducen su producción, consecuentemente reducen el empleo que contratan. Al disminuir el empleo, reducen los ingresos familiares de la población. En consecuencia, eso lo que significa es que en general en la economía empieza a producirse una disminución en la demanda y todas aquellas empresas que producían para el mercado local empiezan a verse afectadas. Y entonces hay mayor desempleo y consecuentemente habrá mayor pobreza. Entonces, la gente que habla de que son los ricachones los que se
van a beneficiar si el tipo de cambio sube, no se dan cuenta de que efectivamente que el tipo de cambio disminuya tiene consecuencias también para la gente que no se maneja en dólares, para la gente que se maneja en colones, para la gente que depende de un empleo para sobrevivir. Todos esos pueden verse eh, perjudicados. Ahora, un fenómeno que hemos estado viendo ya es que muchas empresas, ante esta baja en el tipo de cambio, que significa que reciben menos colones por cada dólar que exportan, resulta que también empiezan a ver cómo hacen para economizar esos costos que han estado aumentando en colones y consecuentemente hacen para compensar la caída en sus ingresos en dólares. Entonces, ¿qué es lo que lógicamente hacen? Bueno, algunos productos que antes se producían en el exterior, perdón, en el interior, y se empleaban en la producción, algunos insumos locales empiezan a ser Importarlos, sustituidos por insumos importados. importación, Y claro. consecuentemente, bueno, claro, le reduce un poco los costos de producción al empresario, pero entonces reducen el componente local de esos bienes que estamos produciendo. Esto lo que significa es que empezaríamos a ver un cambio en ese modelo exportador que iniciamos en 1982, en donde precisamente de lo que se trataba era de ver cómo hacíamos para que los productos exportados tuvieran un componente local más amplio, más mayor. Y entonces hemos visto cómo incluso las empresas que se establecen en zonas francas, lo que han venido haciendo es que empiezan a demandar una cantidad de bienes, de materias primas y bienes intermedios producidos localmente, porque les salían más baratas. Pero con este fenómeno pasa lo contrario. Empezamos a ver un cambio en nuestro modelo de producción. Y un cambio en el modelo de producción no se da de la noche a la mañana. Como mencionamos, ese modelo de promoción de las exportaciones nos tomó por lo menos 20 años en llegar a consolidarlo. Mientras tanto, mientras se da un cambio en el modelo, mucha gente se queda sin trabajo. Y entonces eso es lo que podemos estar viendo que puede estar empezando a ocurrir. A mí me llama mucho la atención este fenómeno que todavía el gobierno no ha sido capaz de explicar de qué es lo que está pasando en el mercado laboral, en el mercado de empleo. Echamos las campanas al vuelo porque decimos, miren, la tasa de desempleo que antes estaba cerca del 12%, en este momento está en 8%. Hemos disminuido la tasa de desempleo, sí, pero eso es una ficción. La tasa de desempleo tiene una variable ahí que no se mide, que es cuando la gente dice si está buscando o no está buscando trabajo. Hay mucha gente que dice que está desempleada, pero no dice que está buscando trabajo o porque ya perdió la ilusión de que lo puede encontrar o simplemente porque lo que ocurre lo que algunos llaman un desempleo vergonzante. Es decir, les da vergüenza decir, no, mire, me quedé desempleado y entonces estoy buscando trabajo. Entonces se dedican a hacer otra cosa, si son jóvenes se dedican a estudiar o empiezan a hacer otras cosas no remuneradas. Entonces, este fenómeno de que se perdieron esos 136,000 puestos de trabajo, depende de las fechas que tomemos, ¿verdad? A veces eso se puede decir fueron 115,000 o fueron 120,000, 136,000, dependiendo de cuándo lo estemos midiendo, pero sí hubo una disminución sustancial en la cantidad de trabajadores. Mi pregunta es, ¿no será que ya este fenómeno de la disminución del tipo de cambio está produciendo que muchas empresas no solo no creen fuentes de trabajo, sino que además se están deshaciendo de trabajadores? Y entonces estamos ahí en un fenómeno que, como le digo, los funcionarios, los altos funcionarios de gobierno no han sabido explicar. Por ahí salió un ministro con algo que me dio a mí prácticamente risa, porque dijo, no, mire, es que lo que pasó fue que toda esa gente simplemente se pensionó. Bueno, pues ahí mismo en las estadísticas teníamos las estadísticas de pensionados y los pensionados habían aumentado como 10,000 y se habían perdido 136,000 empleos.
¿Cómo es posible que ni siquiera pudo analizar las mismas cifras? Y algo que realmente separa el sol a verlo, que lo oí recientemente, fue un ministro que dijo, no, mire, lo que pasa es que el auge económico es tan grande que entonces ya mucha gente decidió que no vale la pena trabajar. Simplemente se retiran porque ya su situación económica está tan bien que ya no está trabajando. Bueno, eso es algo, no sé, Inaudito, increíble. No sé increíble. en qué país están viviendo que piensan ese tipo de problemas. En Ahora, el país de las maravillas. así es. Y bueno, la gran pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué es que ha venido pasando este fenómeno de la revaluación? Bueno, simplemente como el mismo presidente del Banco Central lo ha dicho, y tiene razón en eso, en un mercado donde abunda la oferta, la demanda se queda corta y consecuentemente el precio tiene que bajar. Y pone el ejemplo que ya había utilizado don Eduardo Lizano allá por 2014, el mercado de las naranjas. Si sobran las naranjas, tienen que bajar el precio eh, para que haya equilibrio en el mercado y consecuentemente se logren vender todas las naranjas. Pero lo que no dice es qué fue lo que produjo ese exceso de oferta. Y le echa la culpa a las exportaciones, le echa la culpa a que creció el turismo y le echa la culpa a la inversión externa directa. Como ya lo dijiste, las exportaciones crecieron, yo diría que lo normal, ya lo que han venido creciendo, no fue un fenómeno inaudito, inusitado. El turismo, sí, se ha recuperado y apenas en montos superó un poquito lo del 2019, pero estamos apenas recuperando ese turismo. Y la inversión externa directa, contrario a lo que se dice el año pasado, prácticamente estuvo paralizada. La inversión externa directa, la que se realizó en el año 2023, fue simplemente aquella que se hace por inversión de utilidades. No hubo gran cantidad de empresas nuevas. Algunas vinieron, pero otras se fueron. Entonces, bueno, tenemos un ingreso de divisas que a pesar de eso es suficiente para llenar nuestra demanda de mercado. Entonces, si no hubiésemos hecho importaciones de capital, si no nos hubiésemos endeudado en el exterior, esas divisas que teníamos provenientes de esas fuentes tradicionales que nutren la oferta de divisas hubiesen alcanzado para financiar las importaciones, hubiesen alcanzado para alguna salida de capitales que también se produce y hubiesen alcanzado para financiar todos los gastos del gobierno en moneda extranjera. Pero me da la impresión que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda no hicieron la tarea, no hicieron una proyección de cuál sería el flujo de divisas que entraría este año. Yo creo que es lo menos que deberían hacer. Bueno, ¿cómo anda la cantidad de dólares que van a entrar a la economía? ¿Cuánto es lo que vamos a necesitar para gastar y si alcanza o no? Y si no alcanza, pues entonces vamos a ver cómo conseguimos esa diferencia de dólares. Pero no, bajo esa misma bandera que mencionamos antes, de que había que traer, de que había que endeudarse en el exterior, o porque salía más barato, o porque la íbamos a utilizar para financiar, para sustituir deuda cara por deuda barata, No resulta existió. que trajimos un montón de plata. Don Jorge Guardia dice, sí, pues eso no fue culpa del Banco Central, fue culpa del Ministerio de Hacienda. Bueno, es cierto, fue culpa del Ministerio de Hacienda, Y perdón, y la Asamblea y, Legislativa y también. la Asamblea Legislativa, claro, a Porque eso voy. La Asamblea Legislativa fue excesivamente generosa. claro, Recordemos que el gobierno empezó solicitando $1.000 millones de emisión de eurobonos. De un momento a otro los aumentaron a 1.500 a ver cómo iba el asunto. Y con este cuento de que era para sustituir deuda cara, resulta que de un momento a otro los diputados dijeron, no, entonces démosle tres más. mil millones de una vez para que tengan. Y entonces dijeron, bueno, ya, si la vamos a hacer mala, empeorémosla. Y entonces lo que hicieron fue que autorizaron 5.000 millones en eurobonos. ¿Ah? Bueno, algo inaudito.
De una vez se le dio toda la autorización. Hay que tomar en cuenta que aunque esos dólares no entren al país, ya el simple hecho de que se anuncie que están disponibles, eso Las causa expectativas, expectativas que claro. hacen que la gente piense que entonces eso va a causar bajas en el tipo de cambio, la gente empieza a recomponer sus portafolios de ahorro, empiezan a cambiarse de dólares a colones, empiezan a movilizar aún más la oferta de dólares. Y tras de eso, la Asamblea Legislativa le ha autorizado al gobierno una serie de financiamientos adicionales con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con algunas otras agencias internacionales como la agencia francesa. Todo eso hace que ya solo por ese concepto el gobierno ha recibido cerca de 6.000 millones de dólares. Y eso que tiene, que todavía no ha emitido los últimos 1.000 millones y tiene todavía 1.500 millones De depositados en acuerdo. el Banco Central. O sea que lo que ha puesto a funcionar, a caminar en la economía, lo que está haciendo que circule en la economía son aproximadamente 3.500 millones, pues es un exceso de dólares, un exceso que causa estos problemas. Pero, ¿qué ha pasado entonces? Bueno, resulta que el Banco Central, para evitar que el tipo de cambio se vaya a 200, lo que hace es que empieza a Comprar. comprar esas divisas, ¿ya? Las empieza a comprar en Monex o las empieza a comprar directamente al gobierno y empieza a acumular reservas. Y entonces dicen, ah, bueno, pero qué bien, nuestras reservas internacionales en este momento andan en 12.000 millones 13.000. de colones, nunca habíamos tenido tantas reservas, ¿sí? Pero ¿a qué precio estamos pagando esas reservas? El banco, perdón, el Ministerio de Hacienda colocó los eurobonos a un 8%. Traemos los dólares, ¿ya? Por los cuales estamos pagando un 8%, los depositamos en el Banco Central y el Banco Central va a obtener por esas reservas que coloca en el exterior, va a obtener si acaso un 0,5%, 0,75, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero como han bajado las tasas en el exterior ya es insignificante. O sea que solo en eso el país Pero, como un todo pierde cerca de un 7% de que estamos pagando por unos dólares que no estamos usando. Pero eso no es lo peor. El Banco Central, como cuando compra reservas internacionales, tiene que emitir bonos. colones, ¿okay? Pone la maquinita a funcionar. ¿Con qué le va a pagar al gobierno? Con la maquinita. Hace los colones, se los entrega al gobierno que hace sus gastos y entonces eso es un aumento de la oferta monetaria, no solo por los dólares que emitió, sino por el proceso de multiplicación monetaria que hay en la economía. Cada colón que se emite por lo menos genera unos 2,5 o 3 colones en la economía, en la oferta monetaria. Y como eso va a causar inflación, que no le haría nada mal a la economía tener un poquito de inflación, y eso va a causar devaluación, que tampoco le haría nada mal tener devaluación, pero el Banco Central no quiere que eso suceda. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central resulta que hace lo que se llaman operaciones de mercado abierto. Es decir, coloca bonos de estabilización, que es para decirle a la gente, mire, esa plata que usted tiene, ahí préstemela a mí, yo le pago un 6, un 7% de interés. Y además de eso, lo hace a través de lo que se llama el mercado de liquidez, el MIL. También capta recursos por ese lado. En total, el Banco Central el año pasado captó en bonos de estabilización y a través del MIL cerca de 6.000 millones de dólares. A ver, captó, no, perdón, colocó, ¿ya? Títulos por 6.000 millones de dólares. O sea, captó colones para desemitirlos. Resulta que entonces, además de la pérdida que ya tenemos por traer los dólares del exterior, pagar una tasa de interés que no Altísimo. recuperamos, ahora resulta que también tenemos que pagar un 6, un 7% Por los por bonos. el hecho de que el Banco Central tiene que estar desemitiendo los colones. Bueno, ese es un pésimo negocio. Yo diría que incluso raya en impericia. ¿Por qué? Porque eso resulta que son recursos
que al final de cuentas vamos a tener que pagar todos. No es el Banco Central el que lo paga, no es el Ministerio de Hacienda, no es el ministro ni el presidente del Banco Central, somos todos nosotros los que tenemos que pagar eso en el futuro. ¿Cómo lo pagamos? Bueno, con impuestos, desde luego, pero también lo vamos a pagar con inflación o con devaluación. Y eso a veces no nos damos cuenta que es una forma de pagar las cosas que se han hecho mal en el funcionamiento de la economía. Entonces, tenemos una situación muy complicada en donde estamos haciendo operaciones que no nos causan ningún bien, sino que nos están causando ningún mal. Vea que lo que ha captado el Banco Central en bonos de estabilización y en operaciones en el MIL es básicamente lo mismo que se trajo del exterior el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿para qué se trajo? Le hubiera salido mejor al Banco Central simplemente prestarle directamente la plata al gobierno y tiene los mismos bonos de estabilización. Al gobierno le hubiera salido más barato y resulta que no causamos estos problemas en el mercado cambiario. Pero ahí no para toda la historia. Resulta que, como bien lo han dicho muchos economistas, el Banco Central ha mantenido una política muy renuente a la baja en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Las tasas de interés muy fácilmente a raíz de la pandemia se elevaron hasta un 9%. Bueno, todos los bancos centrales lo hicieron durante esa época porque resulta que los bancos centrales empezaron a emitir dinero para dar subsidios a la gente y entonces necesitaban que ese dinero no causara inflación en la economía. Bueno, aún así causa inflación porque es casi imposible desemitir todo ese dinero que se emitió y que no cause daño. Pero resulta que mientras ya en el resto del mundo los bancos centrales bajaron las tasas de interés, el Banco Central ha ido muy lentamente haciéndolo, es cierto, ya las bajó desde 9% hasta un 6%, 5,75 creo, por ciento. Ya las ha bajado, pero ¿en cuánto tiempo lo ha hecho? Y aquí en este caso el tiempo cuenta muchísimo. Mire que durante ese tiempo el Ministerio de Hacienda hizo colocaciones de títulos al 9%, en condiciones en que ya se sabía que las tasas de interés iban a bajar en el futuro cercano. Bueno, entonces hubo un atractivo enorme para que gente trajera dólares. Bueno, la gente que tenía dólares las cambió a colones, muchos, y las invirtieron en títulos del gobierno. Y se dice que incluso bancos internacionales trajeron montos muy importantes de dólares, los vendieron en el mercado y esos dólares los vendieron, perdón, se los colocaron al gobierno al 9%. ¿Qué gran negocio hicieron? Tanto esos bancos como la gente que tuvo la suerte de hacer esas operaciones. Don Jorge y yo no podemos hacer esas operaciones porque es mucha plata y no la manejamos. Pero bueno, aquellos que sí tuvieron la suerte de hacerlo, se ganan un montón de plata. ¿Y por qué se ganan un montón de plata? Bueno, muy fácil. Ya sabían que las tasas de interés iban a bajar. Ya probablemente la gente estará enterada que cuando las tasas de interés en el mercado bajan y uno tiene títulos a una tasa alta, el precio de esos títulos que uno tiene suben. Consecuentemente, si compré un título al 9% y las tasas bajaron al 7%, el precio de esos títulos se ajusta de manera que yo voy a tener una ganancia de capital solo por ese hecho. Pero no solo eso, sino que además han estado ganando una tasa de interés muy alta. Puede ser que muchos los han sostenido todavía no los han liquidado, pero además de eso, resulta que si los liquidan, van a comprar nuevamente los dólares a una tasa mucho más baja, porque los cambiaron cuando la tasa de cambio, el tipo de cambio estaba en 540, 550 y ahora está en 517. Entonces, ahí se gana por todos lados. Y nuevamente, ¿quién paga esos costos? Bueno, eso es un subsidio que hemos estado dando, como dice Fernando Naranjo, un subsidio que hemos estado dando al
los bancos internacionales que hicieron esas operaciones, muchos agentes centroamericanos que vinieron e hicieron ese tipo de colocaciones y aquellas personas que tuvieron la suerte de hacerlas. En este momento hay gente desgarrándose las vestiduras porque dicen, ¿de dónde aparecieron esos 5.750 millones en una partida que simplemente el Banco Central denomina otros en la balanza de pagos? ¿Por qué no piensan en esto como un candidato ideal de que sea lo que pasó? Toda la gente que trajo dólares, todos los bancos que trajeron dólares y como los iban a colocar en colones, simplemente los transformaron en el mercado. Los transformaron en Monex o simplemente los transformaron en ventanillas, ¿ya? Porque necesitaban comprar los colones. Entonces ahí tenemos otra distorsión muy grande que representa nuevamente una impericia. La gente a veces piensa nada más que hay malas actuaciones de los empleados públicos cuando cometen errores, como el famoso error aquel de la pifia de Moín que nos costó 72 millones de dólares. Pero estos también son pifias. Estos son errores que se cometen al hacer este tipo de operaciones que no las hacen en la forma en que deberían hacerlas. Entonces, ponen a los costarricenses a perder por aquellos recursos que se emplearon para ese tipo de operaciones. Ahora, resulta que se dice, bueno, no, pero es que el tipo de cambio que tenemos en este momento es un tipo de cambio de equilibrio, un tipo de cambio de mercado. Y como me dijo don Jorge Guardia en su respuesta, no, lo que significa, lo que sucede es que usted como liberal, lo cual me siento muy honrado que me diga eso, porque mi pensamiento es liberal, aunque conservo ciertos elementos en donde considero que el Estado debe intervenir y que a la gente no se le debe dejar sola, la gente pobre y la gente que tiene pérdidas no se le puede dejar sola. Bueno, pues un liberal debería estar aplaudiendo que ahora sí el mercado es el que está fijando el tipo de cambio. Pero esto me parece a mí que también lo ha repetido el ministro de Hacienda, que también lo ha repetido el presidente del Banco Central. Resulta que no se dan cuenta de que no estamos en un mercado de competencia. Parece que llevaron el curso de Principios de Economía 1, pero no llevaron el curso de Principios de Economía 2. El curso de Principios de Economía 1, lo que le enseñan a uno es cómo funciona una economía en un mercado perfecto, de competencia perfecta, en donde no hay interferencias y demás. Pero el curso de Principios de Economía 2, lo que le enseña a uno es que cuando hay interferencias en los mercados, cuando hay monopolios, cuando hay alguien que tenga mucho poder en ese mercado, ya la solución no es una solución de mercado, es una solución de monopolio. Y quien tenga el poder de mercado, quien tenga el poder de manejar ese mercado, es el que fija los precios. Y resulta que ahora en Monex, ¿quién es el operador dominante? Por mucho es el gobierno. El gobierno realiza todas las operaciones del sector público en Monex y bueno, es un operador gigantesco. Consecuentemente, el Banco Central puede decidir cuánto es el tipo de cambio en cada momento y de hecho el propio Banco Central ha reconocido que interviene ese mercado cuando se está moviendo más allá de lo que el banco considera que es lo normal que debería estarse moviendo. Eso lo que significa es que el Banco Central está efectivamente manejando el tipo de cambio. ¿Cuánto? ¿Y en qué forma lo hace? No lo sabemos, porque resulta que ese mercado, además, en la forma en que opera, es un mercado totalmente oscuro. Yo le preguntaría a don Jorge si él sabe cuáles son los criterios que usa el Banco Central para decidir si tiene que intervenir en Monex o no para permitir que el tipo de cambio baje más o para evitar que suba, que es lo que observamos constantemente. Hay criterios bien definidos, hay criterios objetivos. Eso además de que es un elemento distorsionante, también es muy peligroso,
porque uno no sabe en qué momento hacen esas intervenciones y si, bueno, la gente que a veces sospecha de todo dice, hey, pueden ser que hagan que el tipo de cambio baje para comprar Hombre, dólares y luego luego hace que el ganar tipo de plata. cambio suba y entonces venden los dólares más caros y se ganan una plata. Yo no creo que eso esté ocurriendo, pero se presta para ese tipo de interpretaciones. Entonces tenemos un mercado cambiario totalmente oscuro, un mercado cambiario que no es de equilibrio y nos pretenden decir que entonces el tipo de cambio se fija por las fuerzas del mercado, por la interacción de la oferta y la demanda. Yo creo que en esto del tipo de cambio, ¿eh? El Banco Central debería empezar a actuar, empezar a corregir lo que ha hecho mal. Bueno, en primer lugar, bajar las tasas de interés. En primer lugar, ver cómo hace para convencer al gobierno para que en vez de incumplir lo que le prometió a la Asamblea Legislativa de que iba a traer esa plata para pagar deuda cara, bueno, no, para que empiece efectivamente a pagar deuda cara. Ya, adelante, pagos de deuda en todos aquellos casos que se pueda. Yo estoy seguro que las deudas que se adquirieron con el Fondo Monetario Internacional pueden prepagarse. Yo estoy seguro que en el caso del Banco Central, la deuda que tiene con el Fondo Latinoamericano de Reservas, con el FLAR, también puede prepagarse. Y hay por ahí tal vez operaciones que tienen algún recall que se puedan prepagar. Pero eso sería lo mínimo para cumplirle a la Asamblea Legislativa la promesa que se hizo. Bueno, yo no sé si he hablado demasiado y no te he dejado hablar y comentar. Así es que, No, no, no. Denis, sí, lo vamos a partir en dos, de por sí, porque ya llevamos sí, 45 minutos, pero usted es un maestro, usted es un... Aquí la única realidad es que se está contrayendo la economía, que estamos perdiendo claro, empleo, que estamos perdiendo competitividad, que la inversión va para abajo, que el fisco va a perder, ¿cómo se llama?, ingresos. Ya lo estamos viendo. Los bancos también están con problemas sí, no necesariamente problemas de liquidez, sino son problemas contables y ujú, que hay que tomar conciencia de que estamos en una crisis. O sea, no estamos sí, en que esto se puede posponer. Aquí esto no es una cuestión de, de posiciones que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, es una realidad. Hemos hecho una distorsión en la economía nacional muy preocupante. claro, claro, Pregúntele a los cafetaleros, pregúntele a la gente que está produciendo, esos son los que generan empleo. Y si no hay empleo, el fisco, la caja, todo se va a caer. así Y hay es. que Las zonas llamar la atención. francas, ¿no? Y hay que tomar medidas ya, no, porque podemos seguir con páginas en La Nación completas y con posiciones, pero los que tienen la realidad es el sector productivo y no es los ricos, como dicen Sí, la sí, gente. claro. Olvidémonos de polarizar esto. Esto no es polarizar, esto es una situación Ujú, que un hotel está recibiendo menos ingresos y tiene costos más altos y no hay donde estrujar más. Entonces, ¿dónde se va a ir? Al empleo. sí, Y esto sí puede ser una situación bien compleja. Y la gente como que no ha tomado conciencia. Y gracias por tu explicación, porque de verdad que es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que no paguemos las deudas que tenemos caras? O sea, y yo no entiendo tampoco la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no actúa. Y sí. veo solo el sector productivo preocupado. El sector social debiera estar preocupado, los sindicatos Como diría un buen amigo mío, que es don Rodrigo Matarrita, que vos lo conocés, dice, hey, como que se pasaron de pollos, ¿no? En la Asamblea Legislativa les dijeron eso y se lo creyeron. ¿Mm? Sí, definitivamente no. Es que la estructura que tiene la Asamblea Legislativa es muy compleja, no hay prácticamente ni economistas, ni están invitando a economistas de Sí, renombre y gente que realmente
esto debiera ser un debate nacional, pero no Sí, un claro. debate con un discurso politizado y decir, no es que los ricos, ¿cuáles ricos? Si aquí el problema es, si aumenta el desempleo, aumentan los problemas sociales y ya más Claro. problemas sociales de los que tenemos y la desigualdad que tenemos y la violencia que estamos viviendo es Ujú. preocupante. O sea, estamos en una situación muy compleja. No es... y hay muchas multinacionales deben de estar Ujú. pensando si invierten o no en zonas Ya. francas. No, no, Ya, ya hay algunas que están incluso considerando la posibilidad de de ir a trasladarse a otro otros país. países. Sí, 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 claro. sí. Ya, porque Ujú. no puede ser que Costa Rica sea el país más caro de casi Latinoamérica Sí, y que nosotros sí, no, tenemos que mejorar la productividad y la competitividad. ¿Cuál? sí, Yo conozco que el esfuerzo que ha hecho el sector turismo, todos los sectores productivos para poder competir. Si es que hay que competir en el mercado internacional, ujú, nadie está ujú, compitiendo eh, bajo otras condiciones sí. y hey, este esfuerzo hay que hacerlo y gracias, Denis. Como siempre, eh, ha sido una verdadera lección de lo que nos has dicho hoy. Eh, Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Creo que es el reto más importante, Sí. Denis, ahora. Sí, Y ya no se trata, lamentablemente, como lo puse yo en ese artículo, yo creo que hay algo de que el Banco Central cambió los objetivos para el cual está buscando. Y pareciera como que se volvió más importante el tener un tipo de cambio bajo, porque la gente a veces piensa que el tipo de cambio bajo es bueno, para tener una inflación baja, porque la negativa. gente negativa y sobre todo, hay un objetivo que el gobierno está muy interesado, es bajar la deuda pública artificialmente por debajo del 60% del PIB. No porque baje la deuda, sino porque Aumentar el gasto. aumentar el gasto. Así es. Sí. Pero lo que pasa es que no se está dando cuenta que el fisco va a sufrir y Sí, ya está sufriendo y va a ser duro y lo que le va a quedar es aumentar los impuestos. ¿Y bueno, cómo va a sí. aumentar los impuestos? Pero eso no les preocupa, ¿sabes por qué? Porque como ya tienen garantizados los ingresos del exterior, salen perfectamente este año y salen perfectamente el año entrante. Entonces, como que ese no es una preocupación Sí, tan importante. sí, Denis, pero la producción es lo más importante, el empleo, la parte Sí, social, eso es lo más importante y ahí es donde el Estado tiene que intervenir. sí, Y no es un solo problema del Banco Central, esto es un problema del gobierno también. claro. A Aquí mí tiene que me, haber, a mí me asustó lo que dijo el presidente del Banco Central. Dijo, nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. No estamos aquí para cuidarle las espaldas a la producción ni a ningún agente que salga perjudicado. O sea, eso es como si un médico dijera, no, mire, mi obligación es curarle a usted esa enfermedad con los medicamentos que tengo a disposición. No me importa si tienen efectos secundarios. Bueno, ¿dónde está un banco central que no le importa lo que pasa en la economía, sino que simplemente pretenda que todo sea control de la inflación? no, es muy serio, Denis, y creo que aquí hay que volver a este tipo de conversatorios importantes y tener una posición valiente, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, ay, no, es que, bueno, no señores, es que aquí está la Asamblea Legislativa involucrada, el gobierno involucrado y el Banco Central involucrado y Sí, toda la sociedad involucrada, porque estamos sí, hablando claro. de lo más importante de este país, que es el empleo y la producción. Si se desmantela o no viene la inversión extranjera o las zonas francas comienzan a disminuir la inversión, señores, no va a haber cómo levantar esto, porque la Caja de Seguro Social con problemas complicados, ¿verdad? El Sí. ICE, el ICE, los clientes están ahí, pero ya, hagamos algo. Bueno, ¿Cómo Denis, no? perdóname la vehemencia, pero
No, no. Conste que esto se alargó, culpa tuya, ¿va? Bueno, No encantado de fue que yo hablé saludarte. mucho. Bueno, muy Muchas bien, gracias. con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.